No hay nada como perder al amor de tu vida para darte cuenta de lo vacía que puede llegar a estar una casa. Durante 12 largos inviernos, Jedediah Rowe llevó el peso de la ausencia de su esposa Annie como una losa en el pecho. La gente del pueblo decía que el rancho de su familia estaba maldito. Susurraban sobre una disputa sangrienta y le advertían que se mantuviera alejado. Pero el dolor tiene su propio poder de atracción. Y una tarde, Jed se encontró a sí mismo cabalgando de vuelta al lugar que había jurado no volver a visitar jamás. El rancho Windvine parecía muerto. Las malas hierbas ahogaban los postes de la valla. La casa se derrumbaba tras años de abandono. Pero cuando Jed atravesó la verja y vio que su vieja mecedora se movía en el porche, no había viento. Junto a ella había un kit de costura abierto. Dentro de la casa, la chimenea aún estaba caliente. ¿Qué le esperaba en esa casa de rancho abandonada? Antes de volver a la historia, cuéntenos desde dónde nos está escuchando. Y si esta historia le emociona, asegúrese de suscribirse, porque mañana tengo algo muy especial reservado para usted. Jedediah Rock siempre había sido un hombre de placeres sencillos y trabajo honesto. A sus 67 años, sus manos mostraban los callos de 4 décadas trabajando la madera en los bosques de Montana, y su rostro curtido contaba historias de estaciones vividas con intensidad. Las arrugas alrededor de sus ojos se acentuaban cuando sonreía, algo que hacía con menos frecuencia desde la muerte de Annie. Pero cuando lo hacía, transmitía la calidez de un hombre que había conocido la auténtica felicidad. Su cabaña estaba enclavada en un bosquecillo de pinos imponentes, a 24 kilómetros del vecino más cercano. Era el tipo de lugar donde un hombre podía escuchar sus propios pensamientos sin que el mundo interfiriera. A Annie también le encantaba ese lugar, especialmente por las mañanas, cuando la niebla se levantaba del arroyo Clearwater y lo pintaba todo de luz plateada. Se sentaba en el porche con su café, tarareando viejos himnos mientras veía a los ciervos bajar a beber. Aquellas mañanas le parecían ahora una eternidad. La gente del pueblo de Cedar Falls conocía a Jed como un hombre tranquilo, reservado, que pagaba sus facturas a tiempo y nunca causaba problemas. Una vez al mes iba a la tienda de Henley a comprar provisiones, intercambiaba comentarios sobre el tiempo o la pesca y volvía a desaparecer en las montañas. La señora Henley, que conocía a todos los habitantes de Cedar Falls desde hacía 40 años, solía comentar que Jed llevaba su dolor como un caballero, con dignidad y sin quejarse. Pero el dolor, como Jed había aprendido, era un compañero paciente. No se enfurecía ni exigía atención. En cambio, se instalaba en los espacios tranquilos de la vida de un hombre, llenando el silencio donde antes habitaba la risa. Susurraba por las mañanas, cuando preparaba café para uno en lugar de para dos, y resonaba por las tardes, cuando no había nadie con quien compartir las pequeñas victorias o decepciones del día. Annie Weatherby era la hija de la familia ganadera más poderosa del valle cuando Jed la vio por primera vez. Tenía 19 años, el pelo rubio que reflejaba la luz del sol como el cobre hilado y los ojos del color del trébol primaveral. Él tenía 25 años. Trabajaba en la tala de árboles por temporadas y ahorraba cada centavo para comprarse su propio terreno. Los Weatherby poseían 30,000 acres de excelentes pastos, miles de cabezas de ganado y una reputación que se extendía hasta la capital del estado. Jed no tenía por qué cortejar a una chica Weatherby, y todo el mundo lo sabía. La primera vez que la vio fue en el festival anual de la cosecha de Cedar Falls. Ella servía sidra de manzana en el puesto de la iglesia y se reía de algo que había dicho el viejo pastor Mackenzie cuando sus miradas se cruzaron en medio de la multitud que abarrotaba el recinto ferial. Jed sintió algo en su pecho, un reconocimiento que iba más allá de la razón. Ella le sonrió. No era la sonrisa cortés que dedicaba a todos los demás, sino algo más cálido, más curioso. «Eres el leñador que trabaja en Granite Ridge», le dijo cuando él finalmente se armó de valor para acercarse a su puesto. «Sí, señora». Jedediah Rowe se quitó el sombrero, consciente de repente de su ropa de trabajo y sus manos callosas. Annie Weatherby le sirvió una taza de sidra y sus dedos se rozaron cuando él la cogió. «Te he visto en la iglesia, pero siempre te sientas atrás y te vas antes de que nadie pueda saludarte. Supongo que no me gustan mucho las multitudes». Yo tampoco. La mayoría de las veces se inclinaba hacia él y bajaba la voz en tono conspirador. «¿Quieres saber un secreto?
Yo también te he estado observando. Esa conversación dio lugar a un paseo por el recinto del festival, que condujo a otro encuentro el domingo siguiente después de la misa, lo que a su vez dio lugar a momentos robados. Siempre que sus caminos se cruzaban, Annie salía a caballo para ver cómo estaba el ganado en los pastos altos, y Jed casualmente estaba trabajando cerca. Hablaban durante horas de todo y de nada, de los sueños de ella de viajar más allá del valle, de los planes de él de construir una granja, de los libros que habían leído, de los lugares que les gustaría visitar. Su padre, Harrison Weatherby, era un hombre severo que había construido su imperio gracias a astutos negocios y a una voluntad de hierro. Cuando descubrió el apego de su hija por el leñador de la montaña, su reacción fue rápida y brutal. Prohibió a Annie volver a ver a Jed, amenazó con arruinar a cualquier empleador que le diera trabajo y dejó claro que nunca toleraría una unión entre una Weatherby y un hombre de la condición de Jed. Pero el amor, como descubrió Jed, era más fuerte que las expectativas sociales o la presión familiar. Annie desafió los deseos de su padre, se reunió con Jed en secreto y planeó un futuro que parecía imposible para todos, menos para ellos. Se casaron en una ceremonia sencilla oficiada por el pastor Mackenzie, a la que solo asistieron unos pocos testigos, que prometieron guardar el secreto hasta que la pareja encontrara la manera de que Harrison aceptara su unión. La reconciliación con la familia Weatherby fue lenta y a regañadientes, pero se produjo. Harrison, a pesar de su orgullo y su bravuconería, quería a su hija más que a sus prejuicios. Cuando Annie dejó claro que su decisión era definitiva, él eligió a su hija por encima de su terquedad. Ayudó que Jed demostrara ser un hombre de carácter, trabajando más duro que 3 hombres juntos para construir una vida digna de la fe que Annie había depositado en él. Cuando el hermano menor de Annie, Thomas, se hizo cargo de las operaciones diarias del rancho, Jed se había convertido en algo parecido a un miembro de la familia. Quizás no era el yerno que Harrison había imaginado para su hija, pero era un hombre que amaba a Annie con una devoción incuestionable. El rancho Windvine. El lugar donde Annie había crecido era un asunto completamente diferente. Había pertenecido a la familia de su madre, los Thornfield, durante 3 generaciones antes de que Annie lo heredara. Era más pequeño que la finca principal de los Weatherby, pero rico en historia y sentimientos. Se encontraba en un valle apartado, a 16 kilómetros al sur de Cedar Falls. La casa era una estructura de 2 pisos construida con piedra y madera locales, con un porche que rodeaba toda la casa y captaba el sol de la mañana, y ventanas que enmarcaban las montañas circundantes como cuadros vivos. Annie había planeado restaurar el viejo lugar para convertirlo en un refugio donde ella y Jed pudieran pasar sus últimos años. Había elaborado planos, reunido muebles y accesorios, e incluso había empezado a cultivar un jardín. Pero la vida, como suele ocurrir, tenía otros planes. Una fiebre se la llevó durante el crudo invierno de su 61 año. Rápida y despiadada, a pesar de todas las oraciones y los cuidados del mundo, después del funeral, Jed no se atrevió a poner un pie en la propiedad de Windvine. El dolor era demasiado reciente, los recuerdos demasiado dolorosos. Se dijo a sí mismo que lo afrontaría más adelante, cuando el dolor no fuera tan agudo. Pero los meses se convirtieron en años, y el rancho permaneció vacío, rindiéndose lentamente al paso del tiempo y a las inclemencias del clima. La gente del pueblo, que nunca dejaba pasar un buen misterio sin investigar, comenzó a murmurar sobre el lugar abandonado. Hablaban de extrañas luces que se veían en las ventanas en las noches sin luna, de voces que traía el viento cuando no había nadie allí para hablar. Algunos afirmaban que la antigua disputa entre los Thornfield y el clan Mackenzie, una violenta disputa por los derechos sobre el agua que se había cobrado varias vidas 50 años antes, había dejado la tierra mancillada por la inquietud, pero Jed lo había descartado. Consideraba esos rumores como supersticiones de pueblo pequeño, el tipo de historias que crecían como la mala hierba en lugares donde no pasaba gran cosa. Pero ahora, mientras estaba de pie en el porche de su casa, contemplando las montañas que ocultaban el valle de Windvine, se preguntaba si el dolor podía dejar su propia huella en un lugar. La decisión de visitar el rancho no había sido consciente. Había estado montando a caballo Sam por los viejos senderos forestales, como solía hacer en las tardes tranquilas. El camino se había bifurcado hacia el valle de Windvine y,
En lugar de dar media vuelta como siempre hacía, Jed había dejado que Sam eligiera la dirección. El caballo, quizás sintiendo la necesidad de su amo, lo había llevado sin vacilar hacia el lugar donde le esperaban tantos recuerdos. Al acercarse al rancho, los puntos de referencia familiares despertaron algo profundo en el pecho de Jed. Los pinos gemelos que marcaban la entrada al valle, ahora gruesos por el paso del tiempo. El arroyo que serpenteaba junto al camino, todavía cantando su eterna canción. El contorno lejano de la casa, más pequeña de lo que la memoria la había pintado, pero sin duda el hogar de la mujer que amaba más que a la vida misma. Y luego estaba la silla, meciéndose suavemente en el crepúsculo, como si Annie acabara de entrar a buscar su chal y fuera a volver en cualquier momento para seguir contemplando la puesta de sol detrás de las montañas. La visión de esa mecedora moviéndose sin una pizca de viento debería haber hecho que Jed regresara a su cabaña tan rápido como Sam pudiera llevarlo. Cualquier hombre sensato lo habría achacado a un efecto de la luz del atardecer y nunca habría mirado atrás. Pero el dolor tiene la capacidad de hacer que un hombre anhele lo imposible. Y Jed se encontró desmontando ante la oxidada verja, con las manos temblorosas mientras accionaba el viejo pestillo. El metal protestó con un chirrido que pareció resonar en todo el valle. Sam resopló nervioso, pateando el suelo, pero Jed le susurró palabras tranquilizadoras y lo condujo al interior. La inquietud del caballo era palpable, movía las orejas constantemente. Sus fosas nasales se dilataban, como si olfateara algo que no encajaba. El camino hacia la casa estaba cubierto de hierba silvestre y árboles jóvenes, pero las botas de Jed recordaban el camino. Cada paso despertaba recuerdos que se levantaban como polvo a su paso. Annie caminando por este mismo camino, con su vestido amarillo de verano, con la mano en la suya mientras planeaban su futuro juntos. Annie llevando flores silvestres que había recogido en el prado más allá del granero. Annie riéndose de algo que él había dicho, su voz flotando en la brisa del atardecer como música. La mecedora continuaba con su suave movimiento mientras él se acercaba al porche. Estaba exactamente como Annie la había dejado, de pino desgastado con un cojín azul descolorido que ella misma había cosido. Su cesta de costura estaba junto a ella, con la tapa ligeramente abierta, como si la hubieran interrumpido en medio de un arreglo. A través de la tapa abierta, Jed podía ver carretes de hilo en los colores que a ella le gustaban. Burdeos intenso, verde bosque, el amarillo suave de la mantequilla primaveral. Se detuvo al pie de los escalones del porche, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La parte racional de su mente ofrecía explicaciones. Una tabla suelta en el suelo que creaba un desequilibrio, cimientos que se asentaban, cualquier cosa menos lo que sus ojos le decían. Pero la silla seguía balanceándose con el ritmo constante de alguien perdido en pensamientos tranquilos, y ningún razonamiento podía explicar lo que estaba presenciando. Annie, la palabra se le escapó de los labios antes de que pudiera evitarlo. Apenas un susurro, pero lo suficientemente alto como para romper la quietud de la noche. La silla se detuvo por un momento que se prolongó como una eternidad. Nada se movía. Incluso el viento parecía contener la respiración. Entonces, lentamente, la silla comenzó a balancearse de nuevo, pero ahora de forma diferente, deliberadamente, como si reconociera su presencia. Las rodillas de Jed casi se doblaron. 67 años de vida en la montaña le habían enseñado a confiar en sus sentidos, a leer el lenguaje del clima y la vida silvestre, y las 1000 pequeñas señales que mantenían a un hombre con vida en la naturaleza. Esos mismos instintos le gritaban ahora, no como advertencia, sino como reconocimiento. Algo familiar le esperaba en ese lugar, algo que le conocía tan bien como él se conocía a sí mismo. Subió lentamente los escalones del porche, cada tabla crujiendo bajo su peso, con sonidos que recordaba de una docena de visitas en tiempos más felices. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, con la oscuridad visible más allá del umbral. El pomo de latón, verde por el paso del tiempo y las inclemencias del clima, giró fácilmente bajo su tacto. El interior de la casa le impactó como un golpe físico. A pesar de los 12 años de abandono, todo estaba exactamente como Annie lo había dejado. La chimenea de piedra dominaba la pared del fondo, y entre las cenizas brillaban unas brasas imposibles. No era un fuego rugiente,
sino el tipo de calor que perduraba cuando alguien había apagado las brasas por la noche. El aire debería haber estado mohoso por el desuso, espeso por el polvo y el olor a descomposición. En cambio, desprendía un ligero aroma a lavanda y cera de abejas, la misma fragancia que siempre había impregnado el cabello de Annie. Jed entró, respirando de forma superficial y rápida. La sala principal se extendía ante él en la oscuridad creciente, con los muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas dormidos, pero surgieron detalles que no tenían sentido. Una taza de té descansaba sobre la repisa de la chimenea, aún caliente al tacto, cuando la rozó con dedos temblorosos. Una lámpara de aceite en la mesita lateral parpadeaba con una llama constante, aunque nadie había estado allí para encenderla. Sobre la mesa del comedor había una carta abierta junto a una pluma estilográfica, con la tinta aún húmeda. Jed reconoció inmediatamente la cuidadosa letra de Annie, pero las palabras le heló la sangre. Mi querido Jed, si estás leyendo esto, es que finalmente has encontrado el valor para volver a casa. Te he estado esperando, como te prometí. Hay cosas que debes saber. Secretos que me llevé a la tumba porque pensaba que así te protegía. Pero algunas verdades no pueden permanecer ocultas para siempre. Le temblaban las manos mientras levantaba la carta y leía las palabras que parecían imposibles, pero que eran innegablemente reales. El papel era de color crema, el que le gustaba a Annie, ligeramente rugoso al tacto, y la tinta era del azul intenso que ella siempre utilizaba para la correspondencia importante. La disputa entre los Thornfield y los Mackenzie no era lo que la gente creía. Mi bisabuelo, Ezra Thornfield, descubrió algo en estas tierras, algo tan valioso que valía la pena matar por ello. Los Mackenzie también lo sabían y querían su parte. Pero no fue el oro, la plata o los derechos sobre el agua lo que desencadenó la sangre entre nuestras familias. Era algo mucho más preciado y mucho más peligroso. Jed se hundió en la silla situada a la cabecera de la mesa, el mismo lugar en el que había compartido innumerables comidas con Annie durante sus visitas al rancho. La carta continuaba con su voz familiar, aunque las palabras describían acontecimientos que habían ocurrido mucho antes de que ninguno de los dos hubiera nacido. Ezra encontró documentos escondidos en estas paredes por el colono original, un hombre llamado Cornelius Black, que huyó al este después de la Guerra Civil. Black había sido un oficial confederado que se había llevado algo que no le pertenecía, algo que el gobierno habría movido cielo y tierra para recuperar. Cuando Ezra descubrió el secreto de Black, cometió el error de confiar en su vecino, Duncan Mackenzie. El fuego de la chimenea crepitó de repente, lanzando chispas por la chimenea. Jed se sobresaltó, pero se obligó a seguir leyendo. Duncan quería una parte igualitaria del tesoro que Ezra había encontrado. Cuando Ezra se negó, Duncan trajo a sus hijos y a sus hermanos, e intentaron tomar el rancho por la fuerza. La violencia que siguió se cobró 7 vidas, incluida la de Ezra. Pero antes de morir, Ezra volvió a ocultar el secreto de Black. Esta vez tan bien que 3 generaciones de Thornfield no pudieron encontrarlo. Yo lo encontré, Jed. 3 meses antes de morir, encontré lo que todos ellos se mataron entre sí por poseer. La carta terminaba ahí, pero Jed podía ver más páginas esparcidas por la mesa. Cuando se dispuso a cogerlas, un ruido procedente del piso de arriba lo paralizó. Pasos lentos y deliberados se desplazaban por el suelo sobre su cabeza. El techo crujía con cada paso y motas de polvo bailaban a la luz de la lámpara mientras la persona caminaba de una habitación a otra. A Jed se le secó la boca. Gritó, con voz llena de emoción y miedo. «Annie, ¿eres tú?» Los pasos se detuvieron justo encima de él, en lo que sabía que había sido el cuarto de costura de Annie. Durante unos largos instantes, el silencio se extendió por toda la casa. Entonces se oyó otro sonido, una caja de música que tocaba una melodía que él reconoció. Era Greensleeves, la canción favorita de Annie, la melodía que ella tarareaba mientras trabajaba en el jardín o remendaba ropa junto a la chimenea. La música descendía a través del suelo como un sueño recordado, cada nota cristalina en la oscuridad. Jed se levantó de la silla con las cartas aún en la mano y se dirigió hacia la escalera. La barandilla era sólida bajo su palma, desgastada por generaciones de manos. La música seguía sonando, llamándolo hacia arriba como el canto de una sirena. Al pie de la escalera, se detuvo. Todos sus instintos le decían que estaba en un umbral, que cruzarlo cambiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte
y la mujer que había amado. Pero la voz de Annie parecía susurrarle al oído, no con palabras que pudiera oír, sino con una sensación que lo envolvía como un cálido abrazo. Ella lo estaba esperando, como siempre lo había hecho cuando él llegaba tarde del trabajo o de largos viajes a la ciudad. Jed puso el pie en el primer escalón y comenzó a subir, siguiendo la música, hacia cualquier verdad que Annie le hubiera dejado por descubrir. Detrás de él, la carta sobre la mesa susurraba con una brisa que no tocaba nada más, y el fuego de la chimenea ardía un poco más brillante, como si le diera la bienvenida a casa por fin. Las escaleras crujían con protestas familiares bajo el peso de Jed, mientras subía hacia la inquietante melodía. Cada paso lo llevaba más profundamente a un pasado que creía enterrado con Annie. Sin embargo, las delicadas notas de la caja de música parecían llamarlo con una urgencia que le oprimía el pecho con emoción. En lo alto de la escalera, un estrecho pasillo se extendía en ambas direcciones. La luz de la luna se filtraba a través de una ventana al fondo, proyectando sombras plateadas que bailaban con cada nube que pasaba por encima. La música provenía de la puerta a su derecha, el cuarto de costura de Annie, donde ella había pasado innumerables horas creando colchas y remendando ropa mientras tarareaba suavemente para sí misma. La puerta estaba ligeramente entreabierta y una cálida luz amarilla se derramaba por la rendija. Jed la abrió lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que se preguntó si no se detendría por el esfuerzo. La habitación estaba exactamente como Annie la había dejado, pero más que eso, era como si ella acabara de salir un momento. Su máquina de coser estaba lista para usar, con una colcha a medio terminar extendida sobre la mesa de trabajo. El patrón era uno que él nunca había visto antes, intrincado y hermoso, con piezas que parecían contar una historia en tela e hilo. Pero fue la caja de música en el alféizar de la ventana lo que llamó su atención. Su pequeña bailarina giraba lentamente mientras sonaba la melodía. Reconoció la caja de música de inmediato. Había sido de la madre de Annie y antes de eso de su abuela. Annie la atesoraba, la daba cuerda todas las noches antes de acostarse y decía que la música la ayudaba a dormir plácidamente. Jed la había guardado junto con sus otras cosas preciosas después del funeral, guardándolo todo en el baúl de cedro a los pies de su cama. Estaba seguro de que seguía allí, guardada bajo llave junto con su dolor. Sin embargo, allí estaba, tocando su suave melodía como si no hubieran pasado 12 años. Jed se acercó al escritorio, atraído por la colcha sin terminar. El diseño no se parecía a nada que Annie hubiera intentado antes. Formas geométricas complejas que parecían cambiar y transformarse mientras las miraba. Pero entretejidos en el diseño había símbolos que nunca había visto antes, cosidos con hilo metálico que reflejaba la luz de la lámpara. Parecían casi un mapa con flechas y marcadores que apuntaban hacia un suave sonido detrás de él que le hizo volverse. En la esquina de la habitación, la mecedora de Annie, diferente a la del porche, más pequeña y delicada, se movía suavemente hacia adelante y hacia atrás. Pero esta vez, Jed pudo ver la tenue impresión de alguien sentado en ella, un brillo en el aire que sugería el contorno de una figura familiar. Annie, su voz salió como un susurro. La mecedora se detuvo. Por un momento, la impresión en la silla pareció solidificarse, y Jed podría jurar que la vio, la curva de su mejilla, la forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba con atención. Luego, la imagen se desvaneció, dejando solo aire vacío y el aroma persistente de lavanda. Pero la caja de música siguió sonando, y ahora Jed notó algo más. Junto a ella, en el alféizar de la ventana, había una pequeña llave de latón, vieja y deslustrada por el paso del tiempo. Adjunta a ella había un trozo de papel con una sola palabra escrita con la letra de Annie. Sótano. A Jed se le heló la sangre. El rancho tenía un sótano excavado en la ladera detrás de la cocina. Annie rara vez bajaba allí, diciendo que le parecía demasiado cerrado, demasiado oscuro. En todas sus visitas al rancho, no recordaba que ella lo hubiera mencionado nunca, excepto para quejarse de la humedad que se filtraba a través de las tablas del suelo. Cogió la llave, sorprendido por su peso. Estaba caliente al tacto, como si alguien la hubiera estado sosteniendo momentos antes. El metal estaba grabado con símbolos similares a los de la colcha, diseños intrincados que parecían moverse en su visión periférica. La caja de música se detuvo lentamente
y la melodía se desvaneció en silencio. En el silencio que siguió, Jed oyó algo que le puso los pelos de punta, voces lejanas y amortiguadas que provenían de algún lugar debajo de la casa. Subían y bajaban como una conversación, aunque no podía distinguir las palabras individuales. El sonido transmitía una urgencia que le hizo pensar en discusiones, en acaloradas conversaciones que no podían esperar a que amaneciera. Jed salió del cuarto de costura y bajó las escaleras, con la llave de latón apretada en el puño. Las voces se hicieron más fuertes a medida que se acercaba a la cocina y sin duda procedían del sótano. La entrada al sótano estaba junto a la despensa, a través de una pesada puerta de madera, asegurada con una cerradura de hierro que parecía mucho más nueva que cualquier otra cosa en la casa. La llave encajaba perfectamente. La cerradura se abrió con un suave clic que sonó anormalmente fuerte en la silenciosa cocina. Más allá de la puerta, unos escalones de madera descendían hacia la oscuridad, que parecía tragarse la luz de su lámpara. Las voces se habían detenido en el momento en que había introducido la llave, como si lo que estuviera allí abajo se hubiera dado cuenta de repente de su presencia. Jed dudó en el umbral. Todos los pensamientos racionales de su cabeza le gritaban que se marchara, que montara a Sam, que volviera a su cabaña y que olvidara todo lo que había pasado. Pero la carta de Annie seguía en su bolsillo, y el calor de aquella llave de latón en la palma de su mano le parecía una muestra de la confianza que ella había depositado en él. Ella había dicho que lo había estado esperando, que había cosas que él necesitaba saber. Bajó los escalones lentamente, la luz de la lámpara apartando la oscuridad paso a paso. El sótano era más grande de lo que esperaba, excavado profundamente en la ladera con paredes de piedra que rezumaban humedad a la luz de la lámpara. Las paredes estaban cubiertas de estantes de madera, la mayoría vacíos ahora, excepto por unos cuantos frascos olvidados de conservas y algunas herramientas agrícolas viejas. Pero en el extremo más alejado del sótano, donde las sombras eran más profundas, Jed pudo ver algo que no encajaba. Una sección de la pared más nueva. Las piedras eran de un color ligeramente diferente al resto, y en esa pared había una puerta metálica, pequeña y cuadrada, como una caja fuerte o un cofre, pero mucho más grande. A medida que se acercaba, los detalles se hacían más claros. La puerta era de acero, pesada e imponente, con una cerradura de combinación que brillaba con un tono plateado a la luz de la lámpara. Por encima de ella, tallados en la piedra, había más de esos extraños símbolos junto con las iniciales CBI 865, Cornelius Black, el oficial confederado que Annie había mencionado en su carta. Jed dejó la lámpara en una estantería cercana y examinó la cerradura de combinación. 3 dícales, cada uno marcado con números del 0 al 9. No tenía ni idea de cuál podría ser la combinación, pero mientras estudiaba los símbolos tallados sobre la puerta, le vino un recuerdo. El cumpleaños de Annie, el 15 de mayo. Ella había nacido en 1925, pero ¿y si probaba con 515 el mes y el día? Nada. Entonces recordó otra cosa de la carta. 7 personas habían muerto en la disputa. Probó con 777. Tampoco funcionó. Las voces volvieron, ya no amortiguadas, sino claras, como si hubiera gente justo detrás de él. Jed se dio la vuelta, casi tirando la lámpara, pero la bodega estaba vacía. Sin embargo, ahora podía oírlas con claridad. Voces de hombres, enfadadas y desesperadas, pronunciando palabras que le helaban los huesos. Lo ha vuelto a esconder, ese terco idiota. Destruye el lugar si es necesario. Está aquí, en alguna parte. 7 hombres muertos por un secreto que debería habernos hecho ricos a todos. La chica Thornfield sabe algo. Ha estado viniendo aquí a investigar. Jed se dio cuenta con creciente horror de que estaba oyendo ecos del pasado, voces de los muertos, reproduciendo conversaciones de hacía décadas. Pero una voz se elevó por encima de las demás, más clara y urgente que el resto. Era la voz de Annie, y le hablaba directamente a él. El día que lo encontré, Jed, el día que descubrí la verdad, ¿recuerdas que estabas en la ciudad comprando suministros para las reparaciones de la cabaña? Te llamé esa noche, tan emocionada que apenas podía hablar. Los recuerdos le inundaron. 3 meses antes de morir, Annie le había llamado desde el rancho, sin aliento por la emoción de algo que había encontrado entre los papeles de su abuela. Le había hecho prometer que iría a ver su descubrimiento al día siguiente,
Pero una tormenta tardía de primavera le había impedido ir. Y cuando por fin llegó al rancho, ella parecía diferente, reservada, casi asustada. La fecha quedó grabada en su memoria porque fue la última vez que escuchó auténtica alegría en su voz. El 8 de marzo de 38 y algo. ¿Pero de qué año? ¿Cuándo lo había encontrado? El año antes de morir. 2010. Con dedos temblorosos, Jed giró los diales hasta el 380. La cerradura se abrió con un clic. La puerta de acero se abrió hacia adentro con bisagras silenciosas, revelando un espacio lo suficientemente grande como para que un hombre pudiera arrastrarse dentro. Y allí, envuelto en un paño de aceite y atado con una cuerda, había un paquete que había esperado más de un siglo a que alguien lo reclamara. Jed metió las manos, que temblaban como hojas de otoño, en el compartimento oculto. El paquete envuelto en el paño de aceite era más pesado de lo esperado, sólido y rectangular bajo el envoltorio protector. Cuando lo sacó, las voces del sótano se callaron, como si los espíritus que rondaban ese lugar contuvieran la respiración en expectación. De vuelta en la mesa de la cocina, con la lámpara de aceite proyectando sombras danzantes en las paredes, Jed desenvolvió con cuidado el bulto. Capa tras capa de tela de aceite se desprendieron, revelando una caja de madera debajo, de caoba pulida con esquinas de latón y una pequeña placa de latón que decía «Propiedad de C.R. Black, Richmond, Virginia». Dentro de la caja, Jed descubrió una colección que le dejó sin aliento. Había documentos, docenas de ellos, algunos con sellos oficiales de los Estados Confederados de América. Los mapas dibujados en papel fino mostraban las líneas ferroviarias y las rutas fluviales de todo el sur. Pero fue la carpeta de cuero que había en el fondo de la caja lo que más le llamó la atención. La carpeta contenía correspondencia meticulosamente organizada y fechada entre Cornelius Black y varios funcionarios confederados. Mientras Jed leía a la luz de la lámpara, surgió una historia mucho más compleja de lo que sugería la carta de Annie. Black no había sido un desertor o ladrón común. Había sido un oficial de inteligencia confederado encargado de trasladar las reservas de oro al norte cuando las fuerzas de la Unión se acercaban a Richmond. Las cartas detallaban un plan para establecer líneas de suministro secretas y financiación para los simpatizantes confederados después de la guerra. Pero algo había salido mal. En la última carta, fechada en abril de 1865, Black escribía a su oficial al mando sobre complicaciones imprevistas y la necesidad de asegurar los activos hasta que las circunstancias permitieran su adecuada disposición. En la parte inferior de la carpeta había un mapa diferente a todos los demás. Este mostraba el territorio de Montana con marcas detalladas del valle de Windvine y sus alrededores. Las X marcaban ubicaciones específicas con anotaciones en un código que utilizaba los mismos símbolos que Jed había visto grabados sobre la caja fuerte. Pero fue la carta escondida detrás del mapa la que hizo que el corazón de Jed se acelerara, escrita con la familiar letra de Annie. Estaba fechada solo 2 semanas antes de su muerte. «Mi querido Jed», comenzaba, «si estás leyendo esto, es que mis peores temores se han hecho realidad, y ya no puedo protegerte de la verdad. Descubrí que el oro confederado que Cornelius Black escondió en nuestro valle nunca se perdió. Fue deliberadamente mantenido en secreto por personas que comprendían su verdadero valor». Jed dejó la carta sobre la mesa, con la mente dando vueltas. Oro confederado escondido en algún lugar de la propiedad del rancho. La disputa sangrienta entre los Thornfield y los Mackenzie no había sido por orgullo o por los derechos sobre el agua. Había sido por un tesoro por el que valía la pena matar. Y, de alguna manera, Annie lo había descubierto todo. Continuó leyendo. «El oro no solo es valioso por su contenido metálico. Estas monedas en concreto se acuñaron en Richmond durante los últimos meses de la guerra, y varias de ellas son ejemplares únicos que valdrían una fortuna para los coleccionistas. Pero lo más importante es que representan algo que ciertas personas pagarían cualquier precio por mantener oculto». Un ruido en el piso de arriba interrumpió su lectura. De nuevo pasos, pero esta vez diferentes, más pesados, más deliberados. Varios pares de pies se movían por las habitaciones de arriba, como si varias personas estuvieran buscando algo. Jed cogió la lámpara y la carta y se dirigió en silencio hacia la escalera. Los pasos se detuvieron en cuanto llegó al último escalón.
Entonces, desde el segundo piso, llegó el sonido de voces diferentes a los espíritus enfadados que había oído en el sótano. Estas voces eran tranquilas, conversacionales, con la cadencia de personas que se conocían bien. Se estaba acercando demasiado, Harrison. Sabías que lo estaba. Jed reconoció la segunda voz inmediatamente. Harrison Weatherby, el padre de Annie, fallecido hacía 8 años, pero hablaba como si aún estuviera vivo, dirigiéndose a alguien que Jed no podía identificar. Mi hija era una mujer curiosa, Thomas, quizás demasiado curiosa para su propio bien. Thomas, el hermano menor de Annie, que murió en un accidente en el rancho 5 años después del fallecimiento de Annie. Pero ahí estaba su voz, clara como el agua, procedente de la habitación que había sido el dormitorio de Annie. Jed subió las escaleras lentamente, impulsado por la necesidad de comprender lo que estaba sucediendo en ese lugar, donde el tiempo parecía haberse detenido. La puerta del dormitorio estaba cerrada, pero la luz se filtraba por los bordes y las voces continuaban su conversación con una urgencia que sugería que por fin se estaban diciendo palabras largamente pospuestas. Encontró el lugar, ¿verdad? Era una tercera voz, una que Jed no reconocía, pero que transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Encontró más que eso, respondió Thomas. Encontró los registros, la correspondencia de Black con nuestro bisabuelo. Sabía que toda la familia había estado protegiendo el secreto durante generaciones, y ahora se lo ha contado a su marido, ese hombre de las montañas que cree que puede resolver misterios que han permanecido ocultos durante 60 años. Jed pegó la oreja a la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. Estaban hablando de él, de la decisión de Annie de dejarle pistas para encontrar la verdad. Jedediah Rohr es un buen hombre, dijo la voz de Harrison con firmeza. Si Annie le confió este conocimiento, tal vez sea hora de que la verdad salga a la luz. La verdad. Se rió con amargura la voz desconocida. La verdad es que nuestras familias han pasado 4 generaciones protegiendo algo que podría destruirnos a todos si se hiciera público. El oro es la menor de nuestras preocupaciones. ¿Qué quieres decir?, preguntó Thomas. Black no solo estaba trasladando el oro confederado al norte, chico. Estaba trasladando pruebas. Documentos que probaban que ciertas familias prominentes de la Unión financiaban en secreto a ambos bandos de la guerra. Nombres que aún hoy siguen siendo poderosos. Familias cuyas fortunas se construyeron sobre ese dinero manchado de sangre. Si esos documentos salen a la luz, no lo harán, interrumpió Harrison. Annie se aseguró de ello. Escondió los materiales más peligrosos donde nadie pensaría en buscar. Jed se enderezó, con la mente acelerada. Había más secretos, más alijos ocultos que Annie había preparado para que él encontrara. Pero ¿dónde y qué tipo de documentos podrían seguir siendo peligrosos después de más de siglo y medio? Las voces comenzaron a desvanecerse, como si los interlocutores se alejaran de la puerta. Jed probó la manija, pero no giró. A través de la cerradura, solo veía oscuridad, aunque momentos antes había habido luz y se oía claramente la conversación. Regresó a la cocina y a la carta de Annie, que leyó con nueva urgencia. Los últimos párrafos revelaban una serie de escondites que Annie había preparado por toda la finca, pero había codificado la información utilizando referencias que solo Jed podría entender. El lugar donde se habían dado su primer beso, el árbol donde habían grabado sus iniciales, el lugar donde habían planeado construir una pequeña cabaña para su jubilación. Cada lugar se describía en términos de sus recuerdos compartidos, un mapa del tesoro escrito en el lenguaje del amor. Pero, mientras Jed estudiaba las pistas, se dio cuenta de que Annie había sido inteligente más allá del sentimentalismo. Había esparcido las pruebas por múltiples lugares, asegurándose de que, aunque alguien encontrara una pista, no tendría el panorama completo. Al final de la carta había una advertencia que le heló la sangre. No confíes plenamente en nadie, mi amor. Incluso entre nuestros amigos y familiares, hay quienes matarían para mantener estos secretos ocultos. La disputa entre los Thornfield y los Mackenzie puede que hubiera terminado hacía 60 años, pero los intereses que la provocaron seguían muy vivos. Afuera, Sam relinchó nerviosamente y Jed oyó el sonido de otros caballos acercándose en la oscuridad. Varios jinetes se movían en silencio, pero no lo suficiente como para escapar a la atención de un hombre que había pasado toda su vida en la naturaleza. Alguien más sabía que él estaba allí
y se dirigían al rancho con propósitos que solo podía adivinar. Jed reunió rápidamente los documentos y los volvió a meter en su envoltorio de hule. Las voces de arriba habían hablado de personas que harían cualquier cosa para mantener estos secretos ocultos, y ahora parecía que esas personas habían llegado. Tenía unos minutos, tal vez menos, antes de que llegaran a la casa. El sonido de los caballos se acercaba, y con él llegaba el murmullo de las voces de los hombres discutiendo la estrategia. Jed apagó la lámpara, sumiendo la cocina en la oscuridad, y se dirigió hacia la puerta trasera. Fuera lo que Annie había empezado, fuera cual fuera la verdad que había muerto protegiendo, ahora era su responsabilidad llevarlo a cabo. Pero primero tenía que sobrevivir a la noche. Jed salió por la puerta trasera de la casa del rancho. El paquete de hule estaba bien sujeto bajo su brazo. El aire nocturno era fresco, con la promesa del otoño, y las nubes se desplazaban por la luna, proporcionándole una cobertura intermitente, mientras se dirigía hacia el granero, donde le esperaba Sam. A sus espaldas, el sonido de los caballos que se acercaban se hizo más fuerte, acompañado de voces bajas que transmitían una intención peligrosa. Llegó junto a Sam justo cuando los jinetes aparecieron a la vista por delante de la casa. 3 hombres a caballo, moviéndose con la precisa cautela de quienes han hecho este tipo de trabajo antes. A la luz de la luna, Jed podía distinguir sus siluetas, pero no sus rostros. Uno desmontó y se acercó al porche delantero, mientras que los otros 2 se colocaron para vigilar los alrededores. «La casa está a oscuras», dijo el primer hombre en voz baja, «pero hay un caballo aquí. Alguien ha estado dentro recientemente». «Comprueba el sótano», respondió otra voz. «Si el viejo encontró lo que creemos que encontró, ahí es donde estaría». A Jed se le heló la sangre. Sabían lo de la caja fuerte oculta, sabían que había estado allí, pero ¿cómo? ¿Y quiénes eran esos hombres que se movían en la oscuridad como si fueran los dueños? Sam relinchó suavemente y Jed le puso una mano tranquilizadora en el cuello. Tenían que marcharse, pero el camino directo de vuelta a la carretera principal les llevaría a pasar junto a los intrusos. En lugar de eso, Jed condujo a Sam en silencio hacia el viejo sendero forestal que serpenteaba entre los árboles detrás del rancho. Era difícil avanzar en la oscuridad, pero les permitiría llegar a casa sin ser vistos. Mientras subían por la ladera, Jed captó fragmentos de una conversación que llegaba desde el rancho. Los hombres estaban ahora dentro, moviéndose por la casa con la eficiencia de quienes saben exactamente lo que buscan. Han abierto los cajones. La caja fuerte está vacía. Entonces los tiene. Los viejos documentos, quizá algo más. Las órdenes eran claras, sin testigos, sin pruebas. Las últimas palabras golpearon a Jed como un golpe físico. No eran cazadores de tesoros ni lugareños curiosos. Eran asesinos enviados por alguien que sabía exactamente lo que Annie había escondido y que haría cualquier cosa para mantenerlo en secreto. Las voces de arriba tenían razón. Todavía había personas vivas con intereses por los que valía la pena matar. Jed instó a Sam a que acelerara por el estrecho sendero, pero el viejo caballo tenía dificultades en la oscuridad, tropezando con rocas sueltas y ramas caídas. Detrás de ellos, Jed podía oír cómo se extendían las búsquedas, sus voces cada vez más lejanas, pero más urgentes. El sendero conduce a la montaña. No puede haber ido muy lejos. Tomad el camino forestal, rodeadlo y cortadle el paso. Conocían la zona lo suficientemente bien como para predecir su ruta. Eso significaba que conocían la zona, que eran gente familiarizada con el valle y su historia. Pero ¿quién en Cedar Falls sabría del oro confederado y los secretos centenarios? ¿Y quién tendría los recursos para enviar hombres armados en medio de la noche? El sendero se niveló cuando llegaron a la cresta que separaba el valle de Windvine de la propiedad de Jed. Aquí Sam podía moverse más rápido, pero también estaban más expuestos a cualquiera que los observara desde abajo. Jed empujó al caballo con más fuerza, impulsado por una urgencia que iba más allá de la mera supervivencia. Annie le había confiado esos secretos y él no la defraudaría dejándose matar antes de poder comprender lo que ella había descubierto. Mientras descendían hacia su cabaña, la mente de Jed repasaba rápidamente las implicaciones de lo que había descubierto. El oro confederado era real y estaba escondido en algún lugar de la propiedad del rancho, según las instrucciones codificadas de Annie, pero los documentos eran potencialmente más peligrosos. Eran pruebas de especulación durante la guerra civil
que podían destruir reputaciones y fortunas incluso hoy en día. La pregunta era, ¿qué hacer con esa información? Llevarla a las autoridades. Pero, ¿en qué autoridades se podía confiar? Los hombres que lo perseguían se movían con precisión militar y un conocimiento local que sugería conexiones profundas con la estructura de poder de la comunidad. La cabaña de Jed apareció entre los árboles, oscura y acogedora en su familiar soledad. Pero al acercarse, algo le pareció extraño. Sam movió las orejas nerviosamente y el caballo se apartó del porche delantero, donde las sombras parecían más profundas de lo normal. Tranquilo, chico, susurró Jed, pero él mismo estaba muy nervioso. Desmontó y llevó a Sam a la parte trasera de la cabaña, donde un pequeño cobertizo les proporcionaba refugio. Llevó consigo el fajo de documentos mientras se acercaba con cautela a su casa, con todos sus instintos gritándole que no estaba solo. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, aunque Jed estaba seguro de haberla cerrado con llave antes de ir al rancho. La luz de la luna que se filtraba por las ventanas de la cabaña revelaba que los muebles habían sido movidos, registrados y luego recolocados apresuradamente. Alguien había estado allí buscando algo, y tal vez aún estuviera dentro. Jed rodeó la cabaña lentamente, revisando cada ventana y puerta. El edificio era lo suficientemente pequeño como para que no hubiera muchos lugares donde esconderse, pero un hombre con un arma podía causar mucho daño desde un escondite. Por la ventana trasera, podía ver claramente el salón y confirmar que estaba vacío, pero el dormitorio y la bodega permanecían ocultos a la vista. Decidió ser audaz en lugar de cauteloso. Se dirigió a la puerta principal y gritó con una voz que resonó en todo el claro. «Sé que estás ahí. Sal y hablaremos como hombres civilizados». El silencio se prolongó durante largos momentos. Entonces, desde la oscuridad del interior de la cabaña, se oyó una voz que hizo que a Jed se le acelerara el corazón. «Hola, Jed». Era la voz de Annie, tan clara y cálida como si estuviera a su lado. Pero el tono transmitía una tristeza que lo atravesó como un cuchillo. «Siento que te hayas enterado de esta manera», continuó. «Intenté protegerte de todo esto, pero algunos secretos son demasiado grandes para permanecer ocultos para siempre». Jed empujó la puerta para abrirla más y entró. La cabaña estaba vacía de personas vivas, pero la presencia de Annie llenaba el espacio como un suave calor. Ahora podía verla, no con claridad, sino como un destello en el aire cerca de la chimenea, translúcida, hermosa y desgarradoramente familiar. «Annie», dijo con voz quebrada por la emoción, «¿cómo es posible?» «Amor, Jed, el amor es más fuerte que la muerte, más fuerte que el tiempo. He estado esperándote aquí, sabiendo que algún día encontrarías el valor para visitar el rancho y descubrir lo que te dejé». Ella se acercó y, aunque él no podía tocarla, podía sentir su presencia como un susurro contra su piel. «Pero te siguieron, ¿verdad? Las personas que me mataron», las palabras le golpearon como un rayo. «Te mataron, Annie. Moriste de fiebre. Yo estaba allí. Te cogí de la mano». La fiebre era real, pero no era natural. Su voz transmitía una ira que él nunca había oído en vida. «Me envenenaron, Jed. Lentamente, con cuidado, haciendo que pareciera una enfermedad. Como me había acercado demasiado a la verdad, había hecho demasiadas preguntas sobre el tesoro de Black y lo que realmente representaba». Jed se hundió en su silla, con el fardo de tela engrasada aún apretado contra su pecho. Todo lo que había creído sobre la muerte de Annie, todo lo que había llorado durante 12 años había sido una mentira. La habían asesinado por los secretos que había descubierto, y él ni siquiera lo había sospechado. «¿Quién?». La palabra salió como un gruñido. «¿Quién te mató?». «Gente con más dinero y poder del que puedas imaginar. Familias cuya fortuna se construyó aprovechándose de la guerra civil, que han pasado generaciones ocultando sus huellas. El rancho Weatherby nunca fue el verdadero objetivo. Siempre fue la enredadera del viento, porque ahí era donde Black escondía las pruebas que podían destruirlos». Afuera, el sonido de caballos acercándose los hizo girar hacia las ventanas. Los jinetes habían encontrado su rastro y venían a terminar lo que habían empezado en el rancho. «Ya están aquí», susurró Annie. Su figura comenzaba a desvanecerse. «Esconde los documentos, Jed. No dejes que consigan las pruebas. Y recuerda, no todo el mundo es lo que parece. Algunos de nuestros amigos más antiguos llevan protegiendo estos secretos más tiempo del que tú imaginas».
Su imagen parpadeó como una vela al viento, dejando a Jed solo en su cabaña mientras hombres armados rodeaban su casa. Pero sus palabras resonaban en su mente, dándole una fuerza y un propósito que no había sentido desde el día en que ella murió. Annie había sido asesinada y sus asesinos estaban fuera de su puerta, pero ella le había dejado las herramientas para revelar la verdad si era lo suficientemente valiente como para llevarlo a cabo. El tiempo del dolor y la aceptación pasiva había terminado. Ahora era el momento de la justicia. Jed se movió rápidamente por su cabaña, guiado por décadas de familiaridad con cada tabla y viga. Los documentos debían esconderse en algún lugar donde los buscadores no pensaran en mirar, en algún lugar que protegiera las pruebas de Annie, incluso si destrozaban el lugar. Detrás de la chimenea de piedra, Jed había construido un pequeño escondite hacía años, un lugar donde guardar suministros de emergencia y los pocos objetos de valor que poseía. Solo se podía acceder a él quitando unas piedras concretas, siguiendo un patrón que parecía accidental, pero que en realidad estaba cuidadosamente diseñado. Trabajó a tientas en la oscuridad, colocando el fardo envuelto en tela impermeable en lo más profundo de la cavidad antes de volver a colocar las piedras. Afuera, las voces se acercaban a medida que los jinetes se posicionaban alrededor de la cabaña. A través de la ventana delantera, Jed podía ver el resplandor de una antorcha moviéndose entre los árboles, y captó fragmentos de conversación que confirmaron sus peores temores. Rodead el lugar, ahora está atrapado. Recordad, tiene que parecer un accidente. Un viejo montañés que vivía solo. El fuego de la cabaña se descontroló. ¿Qué hay de los documentos? Primero buscad, luego quemad. Nadie cuestionará una tragedia que elimina un problema y destruye las pruebas al mismo tiempo. Planeaban matarlo y quemar todo lo que había construido con Annie. La brutalidad despreocupada de sus voces le indicó que estos hombres habían hecho esto antes, probablemente más de una vez. ¿Cuántas personas habían muerto para proteger los secretos que Cornelius Black había escondido en la naturaleza salvaje de Montana? Un golpe en la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Cortés, casi amistoso, el tipo de golpe que un vecino podría dar al pasar a tomar un café. Señor Rock, soy el sheriff Davidson. Tenemos que hablar. La sangre de Jed se heló. Tom Davidson había sido sheriff de Cedar Falls durante 8 años. Un hombre al que Jed conocía y en quien confiaba. Alguien que había asistido al funeral de Annie y le había dado su más sincero pésame. Si Davidson estaba involucrado en esta conspiración, entonces la corrupción era más profunda de lo que Annie había imaginado. Salga, Jed, continuó Davidson, con la autoridad que le confería su cargo. Sabemos que ha estado en Windvine esta noche. Encontramos tus huellas, vimos el sótano revuelto. Te has topado con algo más grande de lo que imaginas. Jed permaneció en silencio, su mente barajando opciones. La cabaña tenía una puerta trasera, pero seguramente la tendrían cubierta. El vendedor de raíces tenía un túnel que conectaba con un escondite de caza a 50 metros de distancia. Una vía de escape que había construido durante sus años más paranoicos por si se daba una emergencia como esta. «Me decepcionas, Jed», gritó Davidson. «Annie se avergonzaría de verte desenterrando viejos secretos que es mejor dejar enterrados». Ella entendía la importancia de no remover lo que ya estaba enterrado. La mención de Annie despertó en Jed una ira que quemó su miedo. Este hombre, que se había sentado a su mesa y había comido la comida de Annie, que había llorado su muerte con aparente sinceridad, había sido parte de la conspiración que la mató. «Ella confiaba en ti», respondió Jed, con voz que resonó en todo el claro. «Te consideraba un amigo». «Yo era su amigo», respondió Davidson, y por un momento su voz transmitió lo que parecía un arrepentimiento genuino. «Por eso intenté advertirle que dejara sus investigaciones. Le dije repetidamente que era mejor no tocar ciertas historias familiares. Pero ella no me escuchó, así que la mataste». Hubo una larga pausa. Cuando Davidson volvió a hablar, su voz se había endurecido. «La muerte de Annie fue una bendición, Jed. Si hubiera seguido por el camino que había emprendido, revelando secretos que protegen a personas importantes, las consecuencias habrían sido mucho peores. Para ella, para ti, para todos los que le importaban, ¿qué secretos podrían justificar el asesinato de una mujer inocente?» «¿Inocente?», Davidson se rió con amargura.
Annie descubrió documentos que habrían destruido a algunas de las familias más poderosas del país. ¿Tienes idea de lo que les pasa a las personas que amenazan ese tipo de riqueza e influencia? No solo mueren, Jed, desaparecen. Sus seres queridos desaparecen. Todos los que los conocieron desaparecen. A través de la ventana trasera, Jed podía ver figuras moviéndose en la oscuridad, hombres posicionándose para impedir su huida. Pero no sabían nada del túnel. No sabían que había pasado años preparándose para situaciones en las que su entrenamiento militar pudiera volver a ser necesario. El oro confederado nunca fue el verdadero tesoro, continuó Davidson, aparentemente con la esperanza de entablar una conversación más larga con Jed. Black llevaba consigo algo mucho más valioso: registros de industriales del norte que vendían armas y suministros a ambos bandos durante la guerra. Nombres, fechas, cantidades, transferencias bancarias, pruebas de que algunas de las fortunas familiares más respetadas de Estados Unidos se habían construido con dinero manchado de sangre. Eso fue hace más de un siglo, replicó Jed. ¿Por qué importa ahora? Porque esas familias siguen existiendo, siguen siendo poderosas, siguen siendo inmensamente ricas. Dinastías políticas, imperios industriales, instituciones financieras, todos construidos sobre cimientos que se derrumbarían si se supiera la verdad. Solo el daño a la reputación costaría miles de millones. Las implicaciones legales podrían destruir estructuras corporativas enteras. Jed se movió mientras Davidson hablaba, deslizándose hacia el sótano a través de una entrada oculta en el suelo de la cabaña. El túnel era estrecho y oscuro, excavado en la tierra y la piedra durante las largas tardes de invierno, cuando no tenía nada. Era mejor eso que prepararse para amenazas que parecían improbables en ese momento. Tu esposa pensó que podía revelar la verdad y, de alguna manera, evitar las consecuencias. La voz de Davidson continuó, ahora amortiguada por la tierra y la madera. Ella creía en la justicia, en hacer lo correcto sin importar el costo. Era admirable e increíblemente ingenuo. El túnel desembocaba en el interior del escondite de casa, una pequeña estructura camuflada para parecer un árbol caído. Desde allí, Jed podía ver su cabaña rodeada de hombres con rifles y antorchas, listos para incendiar su hogar una vez que hubieran confirmado su muerte. Davidson estaba de pie en el porche delantero, todavía hablando con el edificio vacío, como si Jed fuera a salir pacíficamente. Pero Jed no tenía intención de huir. Esos hombres habían matado a la mujer que amaba. Habían destruido 12 años de su vida con sus mentiras y ahora planeaban quemar todo lo que había construido en su memoria. Huir no resolvería nada y no honraría a nadie. En lugar de eso, comenzó a rodearlos por detrás, moviéndose por el bosque con las habilidades aprendidas durante décadas de caza y una guerra que la mayoría de la gente había olvidado. Si querían pelea, se la daría. Pero primero, necesitaba entender exactamente contra quién luchaba y por qué. A través de los árboles podía ver a Davidson mirando su reloj, impacientándose por la falta de respuesta desde el interior de la cabaña. El sheriff hizo un gesto a sus hombres y 2 de ellos se dirigieron hacia la puerta trasera, mientras otro se preparaba para derribar la delantera. «Se acabó el tiempo, Jed», gritó Davidson. «Vamos a entrar». Los hombres derribaron ambas puertas simultáneamente y entraron con precisión militar. Los gritos resonaron en la noche mientras registraban las habitaciones vacías, cada vez más agitados al no encontrar rastro alguno de su objetivo. «Se ha ido», registrad el sótano. «Encontrad ese túnel. Todos los hombres de la montaña tienen una vía de escape». Pero para entonces, Jed ya estaba en posición detrás de un enorme pino, lo suficientemente cerca como para oír sus conversaciones, pero oculto por las sombras y el terreno. Lo que descubrió en los siguientes minutos cambiaría todo lo que pensaba. Se enteró de la muerte de Annie y de la conspiración que la había matado. «Al jefe no le va a gustar esto», uno de los hombres dijo mientras se reagrupaban fuera de la cabaña. «El jefe no tiene por qué saberlo». Davidson respondió, «Incendiamos el lugar, informamos de que Rohr murió en un incendio accidental y afirmamos que los documentos se destruyeron en el incendio. ¿Y si ya los ha escondido en otro lugar? Entonces registramos cada centímetro de esta propiedad hasta encontrarlos. Y si eso no funciona, empezaremos a presionar a sus amigos, a sus conocidos, a cualquiera que pueda saber dónde se ha escondido». Davidson sacó un teléfono móvil y comprobó si había cobertura. «Lo importante es que controlamos la versión oficial.
Por lo que sabe el mundo exterior, Jedi Rock era un viudo afligido que finalmente enloqueció y quemó su propia casa. Trágico, pero nada raro entre la gente aislada de las montañas. Mientras Jed escuchaba cómo planeaban su asesinato con la eficiencia despreocupada de hombres que ya lo habían hecho antes, una furia fría se apoderó de su pecho. No eran solo corruptos, viciosos o cazadores de tesoros. Eran asesinos profesionales que trabajaban para gente con recursos y conexiones que iban mucho más allá de Cedar Falls. Pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado a un hombre que había pasado toda su vida en esas montañas, que conocía cada sendero y cada escondite en un radio de 50 metros en cualquier dirección. Y le habían dado una razón para luchar que iba más allá de la mera supervivencia. El asesinato de Annie sería vengado. Sus pruebas saldrían a la luz y esos hombres se enfrentarían a la justicia por sus crímenes. Aunque le costara la vida, Jed se aseguraría de que se supiera la verdad. La guerra por el legado de Annie había comenzado. Desde su posición oculta, Jed observó cómo los hombres de Davidson incendiaban su cabaña. Las llamas se propagaron rápidamente, alimentadas por décadas de madera seca y recuerdos que ahora se convertían en humo y cenizas. Pero mientras presenciaba la destrucción de su hogar, algo más estaba sucediendo que le heló la sangre. El fuego no solo estaba destruyendo su propiedad, iluminaba el bosque circundante, y en esa luz naranja danzante, Jed podía ver a más hombres de los que Davidson había traído. Las figuras se movían entre los árboles con un patrón coordinado que delataba un entrenamiento militar y una planificación cuidadosa. No se trataba de un encubrimiento organizado a toda prisa. Era una operación a gran escala en la que participaban docenas de personas. Como si leyera sus pensamientos, Davidson habló por teléfono. Fase 1 completada. Ubicación del objetivo desconocida, pero dentro del área operativa. Iniciar fase 2. La respuesta llegó clara en el aire nocturno. Una voz que Jed reconoció con tal sorpresa que casi le hizo gritar. «Entendido, Tom. Nos estamos colocando en posición. Recuerda, nadie sale vivo de este valle. ¿Quién sabe lo que Rock ha descubierto esta noche?» Era Thomas Henley, hijo del dueño de la tienda general, un hombre al que Jed conocía desde que Thomas era un niño. Pero la voz de la radio transmitía la autoridad de alguien al mando de una operación importante. Alguien con recursos muy superiores a los que debería tener el tendero de un pequeño pueblo. «Thomas, ¿me recibes?», continuó Davidson. «Tenemos que asumir que lleva los documentos consigo. Barrido completo, patrón de cuadrícula estándar, sin supervivientes, entendido. El equipo 2 se dirige al valle de Windvine para asegurar el rancho. El equipo 3 tiene bloqueada la carretera principal. No va a salir de aquí». La mente de Jed daba vueltas a medida que se aclaraba el alcance de la conspiración. No se trataba solo de Davidson y unos pocos funcionarios corruptos. Era una red organizada que se había infiltrado en toda la comunidad. ¿Cuántas personas de Cedar Falls formaban parte de ella? ¿Cuánto tiempo llevaban vigilándolo, planeando la noche en que pudiera descubrir los secretos de Annie? Pero lo peor aún estaba por llegar. Mientras los equipos coordinaban sus movimientos, otra voz se unió a la charla por radio, y esta detuvo por completo el corazón de Jed. «A todos los equipos, aquí el mando. Les informamos de que tenemos complicaciones civiles. El pastor Mackenzie se dirige a la propiedad Rock con 2 miembros de la iglesia. Intercepten y contengan». La voz pertenecía al hermano de Annie, Thomas Weatherby, el hombre que supuestamente había muerto en un accidente en el rancho 5 años antes. Pero ahí estaba, muy vivo, dirigiendo una operación diseñada para matar a Jed y destruir cualquier prueba de la conspiración que había acabado con la vida de Annie. Todo lo que Jed quería saber sobre los últimos 12 años se derrumbó en un instante. La muerte de Thomas Weatherby había sido fingida. Su funeral, un elaborado engaño diseñado para apartarlo de las sospechas mientras coordinaba el encubrimiento del asesinato de su hermana. El dolor que Jed había compartido con la familia Weatherby, el consuelo que se habían dado mutuamente por su pérdida común, todo había sido una mentira a través de su auricular. Thomas siguió dando órdenes con la eficiencia de alguien que había hecho esto muchas veces antes. «Davidson, quiero un registro completo de la propiedad de la roca. Si esos documentos están escondidos allí, encuéntrelos. Henley, coordine con los contactos estatales. Necesitamos que esta zona sea declarada escena del crimen y acordonada durante al menos 48 horas.
¿Y el pastor?, preguntó Davidson. Mackenzie no sabe nada útil, pero no podemos arriesgarnos a que hable de lo que pueda ver aquí esta noche. El protocolo estándar para accidentes de tráfico hará que parezca que perdió el control en la carretera de montaña. Jed apretó los puños. El pastor Mackenzie había oficiado su boda con Annie, le había reconfortado durante la última enfermedad de ella y había sido un amigo sincero durante más de 20 años. Ahora planeaban asesinarlo simplemente porque había elegido la noche equivocada para visitar a un feligrés afligido. Pero el enfoque de Mackenzie también representaba una oportunidad. El pastor conocía estas montañas casi tan bien como Jed, y si se le podía avisar a tiempo, podría convertirse en el aliado que Jed necesitaba desesperadamente. Dos hombres que conocían el terreno podían superar incluso a un grupo de búsqueda bien organizado. Avanzando con cuidado por el bosque, Jed comenzó a abrirse camino hacia la carretera principal, por donde probablemente se acercaría Mackenzie. Pero mientras avanzaba, fragmentos de conversaciones por radio revelaron el verdadero alcance de lo que Annie había descubierto y por qué tanta gente estaba dispuesta a matar para mantenerlo en secreto. Confirma que todos los documentos relacionados con el Brennan Industrial Group están a salvo, ordenó Thomas. Afirmativo. Nada se remonta a la estructura corporativa actual. ¿Qué hay de los registros bancarios? Esos son la prioridad. Si las conexiones de los Roth con los niños se hacen públicas, nos enfrentaremos a complicaciones internacionales. Jed se detuvo detrás de un tronco caído, y las piezas de un enorme rompecabezas encajaron en su sitio. El Brennan Industrial Group era uno de los mayores contratistas de defensa del país, una empresa que había pasado de fabricar armas en la época de la Guerra Civil a convertirse en un gigante militar industrial moderno. Los Rothschild eran la realeza de la banca internacional, con un imperio financiero que abarcaba continentes y siglos. Annie había dado con pruebas que relacionaban a estas poderosas entidades con el lucro de la guerra civil, y esas pruebas eran aparentemente lo suficientemente detalladas como para amenazar sus operaciones modernas. No es de extrañar que estuvieran dispuestos a cometer un asesinato para mantenerlo en secreto. Jefe de equipo, a todas las unidades. La voz de Thomas resonó en la noche. Tengan en cuenta que el objetivo puede tener información adicional más allá de los documentos negros. Annie Rock estaba investigando las conexiones entre las operaciones históricas y contemporáneas. Asuman que sabe sobre el Proyecto Lazarus. Proyecto Lazarus. Jed nunca había oído ese nombre antes, pero por la forma en que Thomas hablaba, sugería algo en curso, algo que hacía que los documentos históricos parecieran insignificantes en comparación. ¿Qué había descubierto Annie que iba más allá de los secretos de la guerra civil? Una nueva voz se unió al tráfico de radio, más antigua y con el peso de la autoridad absoluta. Aquí Control. Thomas, informe del estado. La situación es inestable, pero controlada, señor. El objetivo escapó del contacto inicial, pero permanece dentro del área operativa. Se cree que los documentos están ocultos, pero recuperables. Plazo máximo de 6 horas. Contamos con la plena cooperación local y los recursos estatales a nuestra disposición. Aceptable. Pero Thomas, esto termina esta noche. Tu hermana causó suficientes problemas cuando estaba viva. Su marido no tendrá la oportunidad de continuar su trabajo. El despiadado desprecio por la vida de Annie desató en Jed una ira que quemó su miedo y sus dudas. Estas personas habían asesinado a su esposa y ahora hablaban de ella como si fuera un pequeño inconveniente. Lo habían manipulado durante 12 años, dejándolo llorar por una mujer a la que ellos habían matado, mientras planeaban acabar también con él. Pero también habían revelado algo crucial. Thomas Weatherby recibía órdenes de otra persona, alguien con aún más autoridad y recursos. La investigación de Annie había ido más allá de la corrupción local para tocar intereses que operaban a nivel nacional o internacional. A través de los árboles que tenía delante, Jed podía ver los faros que se acercaban por la carretera de montaña. La vieja camioneta del pastor Mackenzie, avanzando lentamente en la oscuridad hacia lo que su conductor no sabía que era una emboscada. Jed tenía unos minutos para interceptarlo antes de que los hombres de Davidson pudieran llevar a cabo su accidente de coche. Mientras se dirigía hacia la carretera, la mente de Jed ya estaba elaborando un plan que iba más allá de la simple supervivencia. Si Annie había descubierto conexiones entre el lucro de la guerra civil
y los intereses corporativos modernos, si el proyecto Lázaro representaba una actividad delictiva en curso, entonces sus pruebas eran más que una simple curiosidad histórica. Era un arma que podía derribar a personas poderosas que se creían intocables. Pero primero tenía que salvar a Mackenzie y encontrar la manera de recuperar los documentos del escondite de su cabaña. El fuego se apagaría con el tiempo y los hombres de Davidson registrarían minuciosamente las ruinas. Jed tenía que volver allí antes de que encontraran las pruebas de Annie. La guerra por la verdad se estaba intensificando, pero Jed ya no luchaba solo. Tenía un aliado que bajaba por la carretera de la montaña y en algún lugar entre las cenizas de su antigua vida. Tenía munición que podía destruir a las personas que le habían quitado todo. Era hora de convertir a los cazadores en presas. Jed llegó a la carretera de montaña justo cuando los faros del pastor Mackenzie doblaban la última curva. La vieja camioneta avanzaba lentamente, navegando con cuidado por el estrecho camino de grava que serpenteaba a través del bosque hacia la propiedad de Jed. Detrás de esos faros se sentaba un hombre que no tenía ni idea de que se dirigía hacia su propia ejecución. Moviéndose con rapidez pero en silencio, Jed se colocó donde la carretera giraba bruscamente alrededor de una enorme roca, un lugar donde Mackenzie tendría que reducir aún más la velocidad. Cuando la camioneta se acercó, Jed se colocó bajo los faros, con las manos en alto para mostrar que no estaba armado. La camioneta se detuvo bruscamente y Mackenzie bajó la ventanilla. A sus 73 años, el pastor seguía siendo una figura imponente, alto y delgado, con el pelo blanco y una mirada firme que había reconfortado a cientos de feligreses en sus momentos más difíciles. Jed, ¿qué demonios haces aquí? Vi el incendio desde la ciudad. Las palabras de Mackenzie se apagaron al ver el aspecto de Jed, manchado de hollín, con los ojos desorbitados, con la mirada de un hombre que había visto demasiado en muy poco tiempo. Pastor, tenemos que salir de aquí ahora mismo, dijo Jed con urgencia, dirigiéndose al lado del pasajero de la camioneta. Planean matarlo. Harán que parezca un accidente en esta carretera de montaña. El rostro de Mackenzie pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad y, finalmente, una determinación inquebrantable que delataba sus años de ministerio en un país difícil, donde la violencia nunca estaba muy lejos. «Sube», dijo simplemente. Mientras Jed subía a la cabina, Mackenzie ya estaba dando la vuelta a la camioneta en el estrecho espacio, utilizando técnicas que sugerían que ya había realizado evacuaciones de emergencia anteriormente. ¿Quiénes son ellos y por qué querrían hacerme daño? Es una larga historia, pero Jed comenzó a contarla y luego se detuvo cuando se oyó un crujido en la radio CB de Mackenzie. El pastor siempre había monitorizado las frecuencias de emergencia como parte de su función no oficial como consejero de crisis de la comunidad. Unidad 7 a mando, informó una voz. El vehículo objetivo está detenido en el puesto de control alfa. Se ven dos ocupantes. Mackenzie y Jed intercambiaron miradas. Ya los estaban vigilando. Pastor, dijo Jed en voz baja, necesito que confíe plenamente en mí. Todo lo que creía saber sobre la muerte de Annie, sobre las personas que dirigen esta ciudad, sobre su propia seguridad, todo ha sido una mentira. Mackenzie asintió con severidad y aceleró por la carretera de montaña. Pero en lugar de dirigirse hacia la ciudad, giró bruscamente hacia un camino forestal que Jed ni siquiera había visto. Llevo años sospechando que algo no va bien en Cedar Falls, dijo el pastor. Demasiados accidentes oportunos, demasiada gente abandonando la ciudad de repente, demasiadas preguntas que nadie quería responder. El camino forestal era accidentado y estrecho, apenas lo suficientemente ancho para la camioneta. Pero Mackenzie lo recorría con la confianza de alguien que había explorado todos los caminos secundarios del condado. Detrás de ellos, Jed podía ver otros faros siguiéndolos, pero los vehículos que los perseguían tenían dificultades para seguir el ritmo de Mackenzie en ese terreno tan complicado. ¿A dónde vamos?, preguntó Jed. A algún lugar al que no puedan seguirnos fácilmente. A un antiguo campamento minero a unos 8 kilómetros por este camino. Lleva abandonado desde los años 50, pero los edificios siguen en pie. Podemos ir allí mientras me cuentas lo que realmente está pasando. Mientras avanzaban dando botes y sacudidas por el bosque, Jed le resumió rápidamente lo que había descubierto en el rancho y le habló de su carta y los documentos ocultos.
La conspiración que iba desde los beneficios de la guerra civil hasta los intereses corporativos modernos. Mackenzie escuchó sin interrumpir, con el rostro cada vez más serio a medida que Jed le revelaba nuevos datos. Proyecto Lazarus, repitió Mackenzie cuando Jed mencionó el nombre. Lo he oído antes. Hace unos años hubo una investigación federal sobre irregularidades en los contratos de defensa. Algo sobre la venta de armas a gobiernos extranjeros sin la debida autorización. La investigación se abandonó de repente y el investigador principal fue trasladado a Alaska. ¿Crees que está relacionado? En un lugar como Cedar Falls, todo acaba estando relacionado. Mackenzie condujo la camioneta por un barranco que habría detenido a la mayoría de los vehículos. La pregunta es hasta dónde llega esto y en quién podemos confiar para que nos ayude a sacarlo a la luz. El campamento minero apareció ante los faros como una ciudad fantasma congelada en el tiempo. Varios edificios de madera se agruparon alrededor de lo que una vez fue la operación principal, la mayoría aún en pie, a pesar de décadas de clima y abandono. Mackenzie aparcó el camión dentro de un gran cobertizo para equipos y apagó el motor. En el repentino silencio, pudieron oír los vehículos de persecución en la distancia. Los motores se esforzaban mientras los conductores intentaban seguir su ruta a través de un terreno cada vez más difícil, pero los sonidos se iban debilitando, lo que sugería que la persecución inmediata se había abandonado en favor de establecer controles de carretera y patrones de búsqueda. Nos esperarán, dijo Jed. Bloquearán todas las carreteras, registrarán todos los edificios del condado si es necesario. Quizás, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Mackenzie sonrió con tristeza. Tenemos la verdad y tenemos a Dios de nuestro lado. Según mi experiencia, eso suele ser suficiente. A pesar de todo, Jed se encontró a sí mismo, casi sonriendo. La fe de Mackenzie siempre había sido más práctica que teórica. El tipo de fe que se manifestaba en acciones más que en palabras. Si alguien podía ayudarle a darle la vuelta a esta conspiración, sería el hombre que había pasado 50 años luchando por la justicia en un lugar donde la justicia a menudo era difícil de conseguir. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Mackenzie. Jed lo pensó detenidamente. Los documentos estaban escondidos en su cabaña, pero el edificio era ahora un montón de cenizas y brasas vigilado por hombres armados. Sin embargo, la carta de Annie mencionaba múltiples escondites, lugares repartidos por la propiedad del rancho que solo Jed reconocería gracias a sus recuerdos compartidos. Tengo que volver al rancho Windvine. Jed dijo que Annie escondió pruebas en varios lugares allí, pero necesitaré tiempo para encontrarlas sin que me disparen. Eso se puede arreglar. ¿Qué más? Necesitamos contactar con alguien ajeno a la estructura de poder local. Alguien a quien no se pueda sobornar ni amenazar para que guarde silencio. Mackenzie asintió pensativa. Tengo un contacto en la oficina local del FBI en Billings, la agente Sarah Chen. Lleva 2 años investigando la corrupción en las fuerzas del orden rurales. En concreto, ha estado investigando casos en los que los funcionarios locales podrían estar protegiendo actividades ilegales. ¿Podemos confiar en ella? Oficié su boda hace 3 años. Su marido es un buen hombre y ella tiene una integridad que no se doblega ante la presión. Si alguien puede ayudarnos, es Sarah. El sonido de helicópteros en la distancia hizo que ambos levantaran la vista. A través de los huecos del techo del cobertizo, podían ver luces de búsqueda barriendo el bosque, metódicas y minuciosas. Están intensificando la búsqueda, observó Jed, lo que significa que vamos por buen camino. La gente no llama a los helicópteros por casos de corrupción menores. Mackenzie sacó un viejo teléfono satelital, del tipo que utilizan los servicios de emergencia en zonas remotas. Sarah necesita saber lo que hemos descubierto, pero lo más importante es que tenemos que hacerle llegar esos documentos antes de que los destruyan o los desacrediten. Mientras Mackenzie se esforzaba por contactar con el agente Chen, Jed estudió la distribución del campamento minero. Los edificios estaban situados de manera que aprovechaban las características defensivas naturales. Afloramientos rocosos que proporcionaban cobertura, múltiples rutas de escape a través del bosque circundante, posiciones elevadas que les permitían ver a cualquiera que se acercara. Si tenían que resistir aquí, probablemente podrían aguantar varias horas contra un ataque terrestre. Pero los helicópteros cambiaban drásticamente la ecuación, y cuanto más se retrasaban, más recursos podían aportar sus enemigos.
Pastor, dijo Jed en voz baja, necesito que entienda algo. Estas personas mataron a Annie porque amenazaba sus secretos. Nos matarán a los dos sin dudarlo si creen que vamos a revelar el proyecto Lázaro y los otros crímenes que están encubriendo. Mackenzie levantó la vista del teléfono satelital, con los ojos reflejando la tranquila certeza que lo había sostenido durante décadas de ministerio a personas en crisis. Jed, me he estado preparando para esta lucha toda mi vida. Quizás no para esta batalla en concreto, pero sí para la guerra entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la corrupción, entre la gente corriente y aquellos que creen que el poder les da derecho a hacer lo que les plazca. El teléfono satelital cobró vida con un crujido, y la voz de una mujer se escuchó con claridad a pesar de la distancia y las interferencias atmosféricas. Aquí el agente Chen, Pastor Mackenzie, no esperaba tener noticias suyas a estas horas. Sarah, tenemos una situación que requiere la intervención inmediata del gobierno federal. Asesinato, conspiración, pruebas de actividades delictivas en curso relacionadas con contratos gubernamentales y tráfico internacional de armas. Una pausa. Entonces, pastor, necesito que tenga mucho cuidado con lo que dice por este canal. ¿Está en peligro inmediato? Sí, y tenemos pruebas que podrían acabar con personas con importantes recursos y conexiones políticas. Ubicación. Mackenzie le dio las coordenadas del campamento minero y luego añadió, vamos a intentar recuperar las pruebas en el rancho Windvine en aproximadamente 2 horas. Si no tienen noticias nuestras al amanecer, den por hecho que hemos muerto y que todo lo que hemos descubierto muere con nosotros. Entendido. Los recursos federales están de camino a su ubicación. Tiempo estimado de llegada, aproximadamente 90 minutos. ¿Podrán aguantar tanto tiempo? Jed miró hacia el bosque, donde los helicópteros volaban en círculos como buitres mecánicos y los focos de búsqueda escudriñaban cada sombra. En 90 minutos podían pasar muchas cosas, pero habían llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. Estaremos aquí, respondió Mackenzie. Pero Sarah, prepárate para luchar. Esta gente ya ha demostrado que es capaz de matar para proteger sus secretos. Cuando el teléfono satelital se quedó en silencio, Jed sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Annie: esperanza. Durante 12 años había vivido con el dolor y con preguntas que parecían no tener respuesta. Ahora, por fin, tenía la oportunidad de hacer justicia por la mujer que había amado y de sacar a la luz la conspiración que había destruido tantas vidas. La batalla final estaba a punto de comenzar. Los helicópteros sobrevolaron la zona 2 veces más antes de seguir buscando en otras áreas. Sus luces de búsqueda escudriñaban el bosque como ojos mecánicos en busca de presas. Jed y Mackenzie aprovecharon el respiro para prepararse para lo que ambos sabían que sería su hora más peligrosa: volver al rancho Windvine para recuperar las pruebas ocultas de Annie. Antes de que llegue la ayuda federal, estarán vigilando el rancho, dijo Mackenzie mientras revisaban sus provisiones. Probablemente lo tengan más cerrado que la caja fuerte de un banco. Quizás, pero ellos no conocen la propiedad como yo. Jed estudió un mapa dibujado a mano que había esbozado de memoria, marcando los lugares que Annie había codificado en su carta. Hay un sendero de caza que se acerca desde el norte y sigue el arroyo Clearwater a través de un barranco que no se ve desde la casa. Solía tomar esa ruta cuando cortejaba a Annie y no quería que su padre supiera que la visitaba. Mackenzie sonrió a pesar de las sombrías circunstancias. Algunas habilidades de la juventud de un hombre resultan útiles de formas inesperadas. Salieron del campamento minero a pie, atravesando un bosque que Jed conocía tan bien como las habitaciones de su cabaña quemada. La noche era fresca y clara, con suficiente luz de luna para orientarse, pero no tanta como para que los vigilantes los detectaran fácilmente. A sus espaldas, el resplandor de la casa destruida de Jed aún era visible a través de los árboles, un recordatorio de lo mucho que ya se había perdido a causa de esta conspiración. El camino hacia el rancho los llevó al barranco de Clearwater Creek, donde el sonido del agua en movimiento enmascararía sus pasos y las empinadas orillas les proporcionarían ocultación frente a cualquiera que vigilara los accesos principales. A medida que se acercaban a la propiedad, Jed podía ver luces colocadas alrededor de la casa y el granero. No era la iluminación aleatoria de los registros, sino la colocación metódica de perímetros de seguridad,
Una instalación profesional, observó Mackenzie en silencio. ¿Entrenamiento militar o policial? Probablemente ambos. Thomas llevaba años planeando esto. Jed sintió una ira familiar ardiendo en su pecho al pensar que el hermano de Annie había coordinado su asesinato. Mientras consolaban a la familia en el funeral, llegaron al primer escondite de Annie justo cuando la campana de la iglesia de Cedar Falls daba la medianoche. Un sonido que se propagaba con claridad por el aire de la montaña y les recordaba lo aislados que estaban de cualquier ayuda inmediata. El lugar era un roble alcanzado por un rayo en el que Jed había tallado sus iniciales durante una de sus reuniones secretas 40 años antes. Las letras talladas apenas se veían ahora, desgastadas y cubiertas por la corteza. Pero los dedos de Jed las encontraron fácilmente en la oscuridad, siguiendo las instrucciones codificadas de Annie. Ella había escondido algo en una caja de metal, enterrada a 1 metro al norte del árbol, en la base de una roca distintiva. Guiándose por el tacto, Jed y Mackenzie cavaron con cuidado con las herramientas que Mackenzie había traído de su camioneta. El suelo estaba blando por las recientes lluvias y en cuestión de minutos, descubrieron un recipiente impermeable del tamaño de una caja de puros. Dentro había docenas de fotografías que mostraban documentos que Annie aparentemente había descubierto y fotografiado antes de devolverlos a sus escondites. Las imágenes mostraban correspondencia entre industriales de la época de la Guerra Civil y agentes confederados, registros bancarios que documentaban pagos a proveedores tanto de la Unión como de la Confederación y manifiestos de embarque que demostraban que se habían vendido armas y suministros a ambos bandos del conflicto. Pero lo más inquietante eran los documentos modernos mezclados con los históricos. Documentos corporativos que mostraban cómo las empresas de la época de la Guerra Civil habían evolucionado hasta convertirse en modernos contratistas de defensa. Registros financieros que demostraban que las familias que se habían beneficiado del sufrimiento de la guerra habían aprovechado esa riqueza para obtener influencia política en la actualidad. Y lo más condenatorio de todo, pruebas de que el Proyecto Lázaro era una continuación moderna del mismo tráfico ilegal de armas que había comenzado durante la Guerra Civil. «Dios mío», susurró Mackenzie mientras examinaba las fotografías con una linterna. «Esto no es solo corrupción histórica. Es una empresa criminal en curso que abarca 5 generaciones». Un ruido procedente de la casa los hizo quedarse quietos, y las voces se hicieron más fuertes a medida que una patrulla se movía entre los árboles cercanos. Jed guardó rápidamente las fotografías y condujo a Mackenzie más adentro del barranco, siguiendo el arroyo hacia el segundo escondite que Annie había descrito. Este lugar era más peligroso, más cercano a la casa, cerca del lugar donde una vez había florecido el jardín de Annie, con verduras y flores que ella había cuidado con tanto esmero. Pero también era donde había escondido la prueba más importante, los documentos que demostrarían que el Proyecto Lázaro no era solo un tráfico de armas, sino algo mucho más siniestro. Al acercarse a la zona del jardín, Jed pudo ver que los hombres de Davidson habían estado muy ocupados. El suelo alrededor de la casa había sido removido por una búsqueda sistemática, y varias zonas mostraban signos de excavaciones recientes. Habían encontrado algunos de los escondites de Annie, pero aparentemente no todos. El segundo alijo estaba enterrado bajo lo que en su día había sido el jardín de rosas de Annie, en un lugar que ella había descrito como «donde las rosas amarillas recuerdan nuestro primer baile». Jed sabía exactamente a qué se refería. Un rosal concreto que ella había plantado para conmemorar el día de su boda. Lo había colocado de manera que pudiera verlo desde la ventana de la cocina mientras trabajaba. El rosal ya no estaba, probablemente pisoteado durante las búsquedas, pero el recuerdo que Jed tenía de la disposición del jardín era lo suficientemente preciso como para localizar el lugar correcto. Este contenedor era más grande, estaba enterrado a mayor profundidad, y cuando lo abrieron, ambos hombres comprendieron inmediatamente por qué habían asesinado a Annie. Los documentos que había dentro demostraban que el Proyecto Lázaro no se limitaba a la venta ilegal de armas. Se trataba de crear deliberadamente conflictos internacionales para justificar el aumento del gasto en defensa. La conspiración involucraba a contratistas de defensa, funcionarios gubernamentales y agentes extranjeros que trabajaban juntos para iniciar guerras con fines lucrativos. Y había descubierto pruebas de la venta de armas a organizaciones terroristas,
de operaciones de bandera falsa diseñadas para justificar intervenciones militares, de funcionarios estadounidenses que se coordinaban con enemigos extranjeros para crear crisis que beneficiaran al complejo industrial militar. Esto es traición, dijo Mackenzie, con voz apenas audible. No solo corrupción o especulación, sino traición real contra los Estados Unidos. Antes de que Jed pudiera responder, unos focos se encendieron a su alrededor, convirtiendo la noche en un día artificial y deslumbrante. Estaban rodeados, atrapados al aire libre sin ningún lugar al que huir, y con pruebas que los poderosos matarían por ocultar. No se muevan. La voz de Davidson retumbó a través de un megáfono. Están rodeados por agentes federales que llevan a cabo una investigación legal. La mentira era tan descarada que Jed casi se echó a reír. No eran agentes federales. Eran contratistas militares privados y funcionarios corruptos que trabajaban para proteger una conspiración que llegaba hasta los más altos niveles del gobierno y la industria. Pero cuando figuras armadas salieron de su escondite alrededor del jardín, Jed se dio cuenta de que la verdad sobre su identidad importaba menos que la realidad de su situación. Él y Mackenzie estaban en inferioridad numérica, al menos 10 contra 1. Gordon abrió un terreno sin cobertura y sin vías de escape. «Jedediah Rock», gritó otra voz, y a Jed se le heló la sangre al reconocer a Thomas Weatherby al salir a la luz. El hermano de Annie parecía más viejo de lo que se suponía que tenía cuando murió, pero no había duda del parecido familiar ni del frío cálculo en sus ojos. «Hola, Jed. Ojalá hubiéramos podido evitar este enfrentamiento, pero nos has obligado a actuar al negarte a dejar el pasado enterrado donde debe estar, en el pasado». Jed se puso de pie lentamente, con las manos a la vista, pero sin levantarlas en señal de rendición. «Mataste a tu propia hermana. Me dejaste llorar su muerte durante 12 años mientras encubría su asesinato. ¿Y a eso le llamas pasado?» Thomas se acercó, flanqueado por hombres armados que se movían con precisión militar. Annie siempre fue demasiado curiosa para su propio bien. Incluso de niña, no podía dejar los misterios en paz. Cuando empezó a investigar la historia familiar, haciendo preguntas sobre los negocios del bisabuelo, intentamos redirigir sus intereses, pero ella siguió indagando. «Así que la envenenaste. Le dimos oportunidades para que se detuviera. Múltiples advertencias, oportunidades para alejarse de un conocimiento peligroso. Ella decidió continuar a sabiendas de los riesgos». Mackenzie tomó la palabra, con una voz que transmitía la autoridad moral de décadas dedicadas a luchar por la justicia. «Ningún conocimiento justifica el asesinato de una mujer inocente. Ningún secreto justifica traicionar a tu propia familia». Thomas dirigió su atención al pastor, y algo brilló en su expresión. Quizás arrepentimiento o el reconocimiento de una línea que había cruzado hacía mucho tiempo y que nunca podría volver a cruzar. «Pastor Mackenzie, lamento que se haya involucrado en esto. Si se hubiera quedado en casa esta noche, podría haber vivido sus últimos años en pacífica ignorancia». «La ignorancia no es paz», respondió Mackenzie con firmeza. «Es solo justicia aplazada». El sonido de helicópteros que se acercaban hizo que todos levantaran la vista. Pero no eran los helicópteros de búsqueda de antes. Eran helicópteros de transporte militar más grandes que se acercaban rápido y a baja altura. Y por la reacción de los hombres de Thomas, no eran los refuerzos que esperaban. «Señor», gritó uno de los contratistas con urgencia, «se acercan fuerzas federales, varios aviones, fuerza desconocida». Thomas habló rápidamente por la radio. «Control, aquí el líder de campo. Solicito extracción inmediata. Intervención federal inminente». La respuesta llegó entre chispazos, con pánico apenas controlado. «Extracción denegada. Abandonen la operación y dispérsense». Repito, abandonen y dispérsense. Esta operación está comprometida. Thomas miró la radio con incredulidad, luego a Jed y Mackenzie con una mezcla de rabia y resignación. «Han destruido algo que llevó generaciones construir». «Bien», respondió Jed simplemente. Los helicópteros estaban ahora directamente sobre sus cabezas y los focos, aún más brillantes que los de las unidades terrestres, iluminaban toda la zona. Por los altavoces la voz de una mujer resonó en todo el valle. «Soy la agente del FBI, Sarah Chen. Están rodeados por agentes federales. Depongan las armas y ríndanse inmediatamente».
La llegada de los agentes federales lo cambió todo en un instante. Los contratistas de Thomas, ante la elección entre un tiroteo sin esperanza contra las fuerzas federales o la rendición, comenzaron a bajar las armas y a retroceder de sus posiciones. Pero el propio Thomas pareció sufrir una transformación diferente. La máscara de la autoridad civilizada se desmoronaba, revelando algo desesperado y peligroso debajo. «No entiendes lo que has hecho», le dijo a Jed, con voz casi histérica. «Esta conspiración que estás tan ansioso por destapar ha protegido los intereses estadounidenses durante más de un siglo. Los beneficios de nuestras operaciones han financiado la recopilación de información, operaciones encubiertas e iniciativas estratégicas que han mantenido la seguridad de este país. Provocando guerras», exigió Mackenzie, «vendiendo armas a terroristas, siendo realistas sobre cómo funciona realmente el mundo», replicó Thomas. «La democracia es un lujo que requiere industrias de defensa fuertes y redes de inteligencia extranjeras. El proyecto Lázaro garantizaba que Estados Unidos siempre tuviera los recursos y la información necesarios para proteger nuestro modo de vida». La voz del agente Chen volvió a resonar desde los helicópteros. «Señor Weatherby, esta es su última advertencia. Ríndase inmediatamente o afronte las consecuencias». Thomas sacó un detonador de radio y lo sostuvo donde todos pudieran verlo. «Agente Chen, le sugiero que reconsidere su postura. Hay cargas explosivas colocadas por todo el valle suficientes para arrasar la casa del rancho, destruir todas las pruebas que sus amigos han recuperado y eliminar a cualquiera en un radio de media milla». Jed sintió que se le helaba la sangre. Thomas amenazaba con destruir no solo las pruebas, sino a todos los presentes, incluidos sus propios hombres. La conspiración lo había llevado tan lejos del razonamiento humano normal que el asesinato en masa le parecía una solución aceptable. «Thomas», dijo Jed con cautela, «tu hermana no querría esto. Annie creía en la verdad, en la justicia, en hacer lo correcto, sin importar el costo. Esto no es lo que ella habría elegido. Mi hermana era ingenua». Thomas gritó, perdiendo por completo la compostura. Ella pensaba que podía revelar secretos centenarios sin consecuencias, que la justicia era más importante que la estabilidad. Nunca entendió que algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas. O tal vez entendió que algunas mentiras son demasiado peligrosas para ser mantenidas. Mackenzie respondió en voz baja. El enfrentamiento se prolongó durante largos momentos, con los agentes federales posicionados alrededor del perímetro, pero incapaces de actuar sin arriesgarse a sufrir numerosas bajas. El dedo de Thomas se cernía sobre el detonador, mientras sus contratistas observaban nerviosos, claramente dudando de seguir a un hombre que había pasado de la corrupción al potencial asesinato en masa. Entonces, rompiendo la tensión como una voz desde el más allá, se oyó un sonido que hizo que todos se quedaran paralizados. La voz de Annie, clara y fuerte, llegaba con el viento nocturno desde la dirección de la casa del rancho. «Thomas, deja ese detonador, por favor». Thomas se giró hacia la casa con el rostro pálido por la sorpresa. Allí, de pie en el porche delantero, en un charco de luz etérea, estaba Annie Weatherby Rock. Tenía exactamente el mismo aspecto que en vida, pero era translúcida, brillando como las ondas de calor que se elevan del pavimento en verano. «Annie», susurró Thomas, con la mano temblando tanto que el detonador casi se le resbaló de las manos. «Te he estado observando, hermanito, observando en qué te convertiste después de mi muerte, qué decisiones tomaste en nombre de proteger los secretos familiares». Su voz transmitía una tristeza que parecía resonar en todo el valle. «Esto no es protección, es destrucción. Te has convertido en aquello contra lo que luchaba nuestra familia». «No lo entiendes», dijo Thomas desesperadamente. «Lo hice por ti, por la familia, por...» «Lo hiciste por miedo», interrumpió Annie con suavidad. «Miedo a las consecuencias, miedo al cambio, miedo a admitir que la riqueza de nuestra familia se construyó con dinero manchado de sangre. Pero Thomas, algunos precios son demasiado altos, incluso por la seguridad». Jed observó con asombro cómo el espíritu de Annie bajaba lentamente del porche y se acercaba a su hermano con la misma paciencia amorosa que le había mostrado en vida cuando él cometía errores infantiles. Pero esto no era un error infantil, era el mal elegido deliberadamente y mantenido durante años. «Los documentos que Jed encontró esta noche lo revelarán todo», continuó Annie.
El proyecto Lazarus, las profecías históricas, la traición moderna, todo. Puedes elegir dejar que eso suceda pacíficamente, o puedes elegir añadir el asesinato en masa a tus crímenes. Pero, de cualquier manera, la verdad saldrá a la luz. Thomas miró a su alrededor con desesperación y vio a agentes federales apostados por toda la zona, a sus propios hombres alejándose de él y al fantasma de su hermana de pie a solo 3 metros de distancia, con infinita compasión en los ojos. El peso de sus decisiones, la enormidad de sus crímenes parecieron recaer sobre él de golpe. No puedo ir a la cárcel, Annie. No puedo afrontar lo que he hecho. Sí que puedes, respondió ella con firmeza. Puedes elegir ser valiente ahora, al final, aunque antes no pudieras elegirlo. Puedes ayudar a Jed a revelar la verdad por completo. Ayuda a los agentes federales a comprender hasta dónde llega esta conspiración. Por fin puedes hacer algo que me haga sentir orgullosa de llamarte hermano. El detonador se deslizó de los dedos de Thomas y cayó al suelo con un suave golpe que pareció resonar como un trueno en el silencio. Se quedó allí de pie un momento, con aspecto perdido y abatido, antes de levantar lentamente las manos en señal de rendición. Agente Chen, dijo en un susurro apenas audible, me rindo. Cooperaré plenamente con su investigación. Los agentes federales se movieron rápidamente, asegurando el detonador y deteniendo a Thomas con eficiencia profesional. Pero mientras se lo llevaban, él seguía mirando hacia el lugar donde había estado Annie, aunque su imagen ya había comenzado a desvanecerse. Jed, la voz de Annie se escuchó por última vez, dirigiéndose ahora solo a él. Estoy muy orgullosa de ti. Has descubierto la verdad. Has hecho lo correcto y has honrado nuestro amor buscando justicia en lugar de venganza. Annie, comenzó Jed, pero ella ya se estaba disolviendo en el aire nocturno, dejando solo un leve aroma a lavanda y la calidez de un amor que trascendía la muerte misma. La agente Chen se acercó a Jed y Mackenzie. Su actitud profesional se suavizó al reconocer lo que habían soportado. Señor Rohr, Pastor Mackenzie, quiero que sepan que lo que han descubierto esta noche es el avance por el que hemos estado trabajando durante años. Las pruebas que han recuperado nos ayudarán a desmantelar una conspiración que alcanza a múltiples agencias gubernamentales y grandes corporaciones. Jed asintió con la cabeza, sin apartar la mirada del lugar donde había aparecido Annie. ¿Qué pasa ahora? Ahora nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder nunca más. Los responsables del asesinato de su esposa, del proyecto Lázaro, de décadas de corrupción y traición, se enfrentarán a la justicia plena. Mientras los agentes federales procesaban la escena del crimen y comenzaban la investigación a gran escala que seguiría, Jed sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Annie. Paz. No la paz de olvidar o seguir adelante, sino la paz de haber cumplido una promesa y de haber corregido finalmente un error. La verdad había salido a la luz. Los asesinos de Annie serían juzgados, y la conspiración que se había cobrado tantas vidas había sido finalmente descubierta. No era el final que Jed habría elegido, pero era el final por el que Annie había muerto tratando de conseguir. Por fin se había hecho justicia. 6 meses después, Jed se encontraba en el porche recién reconstruido de la casa del rancho Windvine, contemplando la puesta de sol detrás de las montañas que habían albergado su historia de amor con Annie durante más de 4 décadas. La investigación federal había concluido con acusaciones que iban desde funcionarios locales como el Sheriff Davidson hasta las salas de juntas de empresas en Nueva York y Washington. El proyecto Lázaro había sido expuesto como una de las conspiraciones criminales más grandes y prolongadas de la historia de Estados Unidos. Sus tentáculos se extendían a contratos de defensa, decisiones de política exterior y tráfico internacional de armas a lo largo de 5 generaciones. Thomas Weatherby había cumplido su palabra, cooperando plenamente con los investigadores federales y proporcionando detalles que ayudaron a desentrañar redes de corrupción que, de otro modo, podrían haber permanecido ocultas durante décadas. Pasaría el resto de su vida en una prisión federal, pero su testimonio había sido crucial para hacer justicia a las docenas de personas que habían sido asesinadas a lo largo de los años para proteger los secretos de la conspiración. La casa del rancho había sido restaurada con el dinero del seguro.
El dinero y los fondos federales de restitución la reconstruyeron exactamente como Annie la había planeado antes de su muerte. Cada habitación reflejaba su visión. Desde la cocina, donde soñaba con cocinar para sus nietos cuando la visitaban, hasta el cuarto de costura, donde había planeado terminar las colchas que ahora contaban la historia de su investigación. Con telas e hilos, el pastor Mackenzie subió los escalones del porche, moviéndose más lentamente que 6 meses antes, pero con la satisfacción de un hombre que había luchado por una buena causa y había ganado. Buenas tardes, Jed. Qué puesta de sol tan bonita. Annie siempre decía que este era el lugar perfecto para ver cómo acababa el día, respondió Jed. Se acomodó en la mecedora que ya no se movía sin viento, pero que aún conservaba el calor de los recuerdos que nunca se desvanecerían. No se arrepentía de quedarse allí. En lugar de mudarse a un lugar sin tantos recuerdos difíciles, Jed se planteó la pregunta, como había hecho muchas veces en los últimos meses. Aquí es donde ocurrió nuestra historia de amor, las partes buenas y las trágicas, la alegría y la tristeza. Todo está aquí. Mudarse sería como abandonarla por segunda vez. Mackenzie asintió, comprendiendo las profundas raíces que ataban a un hombre a los lugares donde su corazón había aprendido a amar. ¿Y Annie todavía siente su presencia a veces? Normalmente por las mañanas, cuando la niebla se levanta del arroyo, o por las tardes, cuando la luz cae justo sobre la pradera. Pero ahora es diferente, pacífica, como si por fin descansara sabiendo que la verdad había salido a la luz. La investigación del agente Chen había revelado que el proyecto Lázaro no era único. A lo largo de la historia de Estados Unidos, se habían producido conspiraciones similares, que utilizaban los conflictos militares y las crisis internacionales para generar beneficios para familias y empresas bien conectadas. Pero las pruebas de Danny habían proporcionado la evidencia definitiva necesaria para desenmascarar y procesar a las redes que se habían escondido tras el patriotismo y la seguridad nacional durante generaciones. Los juicios continuarían durante años, pero la amenaza inmediata había pasado. Las personas que habían matado a Annie, que habían amenazado a Mackenzie, que habían intentado enterrar la verdad bajo la violencia y la intimidación, estaban muertas, encarceladas o huyendo de la justicia en países sin tratados de extradición. Ayer recibí una carta del agente Chen, dijo Jed, sacando un sobre del bolsillo de su camisa. Pensé que querrías conocer las últimas noticias. Mackenzie se sentó en la silla junto a él, mientras Jed leía la correspondencia oficial del FBI. Señor Rock, quería ponerle al día sobre los últimos procesos judiciales relacionados con el proyecto Lazarus. El Brennan Industrial Group ha acordado pagar $2.400 millones en multas y indemnizaciones, y los fondos adicionales se utilizarán para crear la Fundación Annie Weatherby Rock para la responsabilidad gubernamental. El sacrificio de su esposa no solo ha hecho justicia a sus asesinos, sino que ha dado lugar a reformas duraderas que ayudarán a prevenir conspiraciones similares en el futuro. A ella le habría gustado, dijo Mackenzie en voz baja. Annie siempre creyó que incluso de las peores tragedias podía salir algo bueno si la gente estaba dispuesta a luchar por la justicia. Mientras la oscuridad se cernía sobre el valle, Jed reflexionó sobre el extraño viaje que le había llevado de ser un viudo afligido, que evitaba los recuerdos dolorosos, a un hombre en paz con el amor y la pérdida. La verdad sobre la muerte de Annie había sido devastadora, pero también liberadora. Durante 12 años, había cargado con la culpa de no haber podido salvarla de la enfermedad. Ahora sabía que su muerte no había sido culpa suya. Había sido un asesinato cometido por personas que temían su valentía y determinación. ¿Crees que ella lo sabía?, preguntó Mackenzie, siguiendo los pensamientos de Jed, con la intuición que le daban décadas de experiencia ayudando a personas en duelo. Cuando escondió todas esas pruebas y te dejó pistas para que descubrieras la verdad, ¿crees que sabía que tal vez no sobreviviría para ver cómo se hacía justicia? Jed miró hacia las montañas donde se había enamorado por primera vez de la hija del ranchero, que soñaba con cambiar el mundo a través de pequeños actos de valentía y bondad. Creo que ella conocía los riesgos, pero también creo que me conocía lo suficientemente bien como para saber que, al final, yo encontraría la fuerza para terminar lo que ella había empezado. La mecedora crujió suavemente con la brisa de la tarde, y por un momento
Jed habría jurado que sentía la mano de Annie, acariciándole el hombro con ese toque familiar que le había reconfortado durante 40 años de matrimonio. El amor, había aprendido, no disminuía con la muerte. Se refinaba con ella, se purificaba hasta convertirse en algo más fuerte que el dolor y más duradero que la tristeza. Gracias, susurró a la oscuridad que se acumulaba, sabiendo que de alguna manera, en algún lugar, Annie podía oírlo. Gracias por confiarme la verdad. Gracias por creer que podría llevarlo a cabo. Las montañas mantuvieron su paz y el arroyo cantó su eterna canción. Y Gedodia se sentó en la silla favorita de su esposa, finalmente en casa, en un lugar donde el amor y la justicia habían prevalecido sobre la corrupción y el miedo. El pasado siempre traería dolor, pero también traía la promesa de que algunas cosas, la verdad, el amor y el valor para luchar por ambos, nunca podrían ser destruidas por aquellos que preferían la oscuridad a la luz. El legado de Annie perduró, no solo en la fundación que llevaba su nombre o en los juicios que reivindicaron su sacrificio, sino en la tranquila certeza de que, a veces, cuando las personas buenas se niegan a aceptar la injusticia, el arca del universo moral se inclina hacia la justicia. El sol terminó de ponerse detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos dorados y púrpura que le recordaron a Jed la tarde de hacía 43 años, cuando un joven leñador se atrevió por primera vez a hablar con la hija de un ranchero en una fiesta de la cosecha. Se dio cuenta de que algunas historias nunca terminan realmente. Simplemente se transforman en algo más grande que su relato original, pasando a formar parte de la eterna lucha humana entre lo que es y lo que debería ser. En esa transformación, Annie Weatherby Rock había encontrado su inmortalidad y Jedediah Rock había encontrado su paz.